lo vamos a modelar, ¿cierto?, en términos de un consumo de potencias, ¿cierto?, que normalmente hablamos de potencia activa y reactiva. Entonces, volver a cuánto es la estructura que tiene un sistema eléctrico, ¿cierto?, en general, eh, bastante vertical, como se diría, eh, digamos, en términos que se están introduciendo hoy en día. Y la razón de ello era simplemente, ¿cierto?, porque los recursos de generación están normalmente aislados, ¿cierto?, o más que aislados, distantes de los centros de consumo. Y esa, como digo, esa perspectiva hoy en día está cambiando. Eh, Está como aceptada. Para mí, digamos, no es tan obvio que ¿cierto?, cambiar o introducir fuertemente la energía renovable a nivel, como se dice, de generación distribuida sea una solución. En realidad, cuando uno, ¿cierto?, se sitúa en ciudades más grandes o mega eh, metrópolis, como se dice, ¿cierto? Los requerimientos de energía son tan masivos que es imposible pensar, ¿cierto?, que se va a poner generación en el centro, digamos, de la ciudad. O sea, ahí ya no hay dónde poner más cosas, ¿cierto? Generalmente las instalaciones, digamos, eléctricas, o cada vez que hay algún problema debe hacerse una modificación. La única opción, ¿cierto?, es eh, hacerlo en forma subterránea. Nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que se requiere regulación de tensión, o elementos, digamos, de regulación de tensión, y esa regulación de tensión normalmente, ¿cierto?, se realiza donde, en el punto, digamos, que se requiere. ¿Y dónde es que se requiere? Obviamente, ¿cierto?, en el corazón, por así decirlo, de la ciudad. Y allí entonces, como digo, es imposible poner más equipamiento. Y no solamente por un problema de que va a haber, ¿cierto?, una resistencia o una oposición a, ¿cierto?, que se instalen eh, industrias, por así decirlo, porque al final del día, ¿cierto?, esto no es nada más que una industria de energía eléctrica, equipamientos asociados, ¿cierto?, a la producción, generación o lo que sea, ¿cierto?, de energía eléctrica. Entonces, la única alternativa es meterlo, ¿cierto?, bajo la tierra, tal como ocurre, ¿cierto?, con el sistema de transporte, que es el metro, y no nos damos cuenta, ¿cierto?, que debajo de la tierra, ¿cierto?, hay una gran ciudad, o hay un submundo, como se dice. Em, el asunto, como digo, cómo llegar con esos niveles masivos en cuanto a de energía eléctrica a las megaciudades, no, no es, digamos, la solución no sería la generación distribuida. O sea, lo que se ve allí, ¿cierto?, son, como dice, grandes líneas subterráneas, ¿cierto?, e instalaciones también subterráneas para poder finalmente, ¿cierto?, llegar a a los, eh, a los usuarios finales. Entonces, aquí Profesor, hay, sí, de esta lámina, no sé, puedo estar equivocado, pero entiendo que los países desarrollados, ellos tienen las líneas de producción sobre 250 megas destinadas a la industria y tienen segmentado el consumo pequeño bajo los 250 hacia lo que es domiciliario, o está todo integrado. es que estos países, claro, esta es más antigua probablemente, esta lámina que estoy mostrando acá, y en realidad lo que pretende mostrar nomás la lámina es el nivel de estructuración que hay, pero sí hay clientes, como aparece ahí a la derecha, ¿cierto?, con clientes industriales. En estos momentos, ¿cierto?, nuestros clientes industriales aquí son las mineras. Producción, digamos, en Chile a nivel de Santiago, desconozco si hay metalúrgicas o algo así, digamos, que requieran niveles de energía suficientemente altos o elevados. Quién sabe, el principal cliente más masivo de energía eléctrica en Santiago, ¿cierto?, es precisamente, ahora que veo el tren ahí, ¿cierto?, a la derecha, es el metro, ¿ya? Y el metro, las instalaciones del metro efectivamente producen problemas
en la red eléctrica, ¿ya? Y requiere sistemas de compensación, por ejemplo, que antes no existían, digamos, en Santiago. Eh, Vamos a ver específicamente, ¿cierto?, los compensadores de reactivos. Pero aquí, por ejemplo, este es un país como Suiza, ahí aparece ahí abajo una página web que no alcanza a verse. Aquí a la derecha, ¿cierto?, aparece un transistor, aquí y este es un curso que hay online eh, también digamos, en general de eléctrica, y es en realidad un software, ¿no?, de simulación, pero el problema del software de simulación que las simulaciones son online, o sea, uno tiene que hacer su simulación online. Entonces tiene varios videos cortitos, este me pareció muy bonito, digamos, de hecho, si ustedes se fijan, ¿cierto? Este es un pantallazo de un video cuando está pasando justamente por esta parte, como explica, digamos, sistema eléctrico. Entonces, sí, arriba, como digo, tenemos grandes centros, como dice, de generación, que se ven, si hoy día nosotros pensamos en energía renovable, ¿cierto? A nivel de distribución propiamente tal, no tenemos, o sea, lo que tenemos va a ser, ¿cierto?, cada vez plantas eólicas más grandes, plantas solares más grandes, que son de potencia, ¿cierto?, similares como aparece ahí, ¿cierto?, una central nuclear o una central a carbono hidráulica, ¿cierto?, y por lo tanto requiere prácticamente, ¿cierto?, la misma infraestructura para conectarse a la red o al sistema eléctrico. Em, y ahí está, ¿cierto? Más claro acá que tenemos sistema de transmisión en alrededor de 400 kilovolts, ¿cierto? Sistema de subtransmisión alrededor de 110 kilovolts, que sería más familiar con lo que nosotros tenemos. Y una vez que estamos allí, ¿cierto? Vamos al nivel de distribución con niveles de tensión, ¿cierto?, entre 10 y 40, que yo les mencionaba, ¿cierto?, que en Punta Arenas tenemos alrededor de, o es 13.8 kilovolts, y tenemos alimentadores, ¿cierto? Cada una de estas líneas que aparece en de esta barra, ¿cierto?, de 40 kilovolts hacia abajo, son grupos o alimentadores, ¿cierto?, que salen en forma radial, ¿ya?, de alguna subestación, que se llama, ¿cierto?, subestación, se refiere a un, digamos, es es una instalación que no tiene generación, ¿ya? Solamente tiene, eh, eh, básicamente ahí está instalado, ¿cierto?, en lo que conocemos subestación, está instalado, ¿cierto?, el transformador que reduce el nivel de tensión, en este caso de 110, ¿cierto?, a un nivel un poco más pequeño, 10 kilovolts, ¿cierto?, o 13.2 kilovolts en nuestro caso. Y en las ciudades más grandes se requiere cierto nivel mayor aún de tensión, pero ahí está el rango, ¿cierto? Y salimos con alimentadores que, si ustedes se fijan por aquí, están alrededor de los 5 megawatts o 5 megavolts, muy similar, ¿cierto?, a lo que tenemos nosotros aquí en Punta Arenas. En Punta Arenas tenemos alrededor de 14, 15 alimentadores, y la potencia peak en estos momentos, en algún momento, digamos, en el invierno llega a como a 50 eh, megawatts. Entonces nos da un poquito más bajo, ¿cierto?, de los 5 megawatts por cada uno de los, de los alimentadores. Si está, la pregunta no la capté propiamente tal, pero si está, digamos, estructurado, obviamente mientras mayor sea el nivel de potencia, ¿cierto?, del cliente, tiene que conectarse, ¿cierto?, para que el suministro sea eficiente, tiene que conectarse a niveles de tensión más altos. No sé si esa era la duda, o si está tú. Sí, claro. Sí, claro, Rosso, lo que pasa es que veía aquí en la primera línea, veía que están las plantas de hidrogeneración, ¿cierto? Que son de alto poder, Sí, y ahí veía hacia el símil de que de ahí venían las industrias conectadas a este nivel de producción. Y después vienen las de pequeña generación, y ahí veía el desglose de las casas, entonces veía, claro, por lógica, el consumo es menor en el área residencial que al lado industrial. sí, sí, pero, pero no quita que haya un cliente arriba, como digo, hoy en día probablemente las mineras están conectadas a la más alta tensión, más que a 110, están conectados probablemente a los 400 o 500 kilovolts directamente.
No, no se entiende. Va a depender del nivel de potencia. Estos niveles que aparecen allí son pocos, o sea, son pequeños, o sea, 150, pensemos, más sencillo, digamos, de explicar. Si uno piensa en la capacidad, digamos, de corriente que tiene una línea de transmisión o un cable, eh, está típicamente en el orden de los 1000 amperes, o sea, cables que manejen más corriente de eso ya digamos, se tornarían inmanejables. Ya, Entonces, fijémonos eso como restricción y si queremos entonces 150 megavolamperes, sin considerar digamos, el raíz de 3 del sistema trifásico, pero no, ¿cierto? No diría un B por I, o sea, necesitamos corriente del orden de 1000 amperes. O sea, este está bien conectado casi, si eso fuera, ¿cierto? Su nivel más o menos, ¿cierto? Para lo que tenemos la tecnología disponible, deberían ser alrededor de 100, estar conectado en 100 kilovatios. Pero si fuera mayor, tendría que conectarse, ¿cierto? En la parte de arriba, de lo contrario, ¿cierto? Su instalación, digamos, eléctrica, ¿cierto? Sería inmanejable, digamos, la, eh, sección de los conductores o el diámetro de los conductores sería inmanejable. Y también, ¿cierto?, los niveles de pérdida. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que hace algún tiempo atrás yo estuve trabajando como subcontrato en minera escondida, allá en ¿Ya? Antofagasta, ¿Sí? y nos tocó ir a hacer mantención a unos equipos en una sala escada y tenían en las pantallas puesto el consumo energético que tenía la mina en ese instante. ¿Ya? Y estaba consumiendo 495 Mega. ¿Ya? y faltaba que se pusiera en operación la segunda planta concentradora, Y ellos están conectados a alta, a sobre 200. sí, sobre 200. Sí, sí. Si el problema al final, como dice, es un problema de qué tan gruesos nos van a resultar la línea con la que estamos conectando. O sea, si aquí hay algún cliente digamos, que demanda potencia, tampoco es que esté cerca, ¿cierto?, de la central de generación. Tiene que haber una línea y entonces, como digo, fijémonos en un límite que no está escrito en ninguna parte, pero en mi experiencia más o menos, ¿cierto?, que sobre 1000 amperes ya se torna medio difícil, ¿cierto?, hacer la unión esta que se hace en las cajas, la cola de ratón, ¿no? Entonces, son conductores de 1000, en el caso de cables, ¿cierto? De 1000 milímetros cuadrados con diámetros de 8 centímetros, más o menos. Entonces, después de eso ya se torna impagable, por así decirlo, el cobre involucrado digamos, en términos de cantidad de cobre que se requiere, ¿cierto? Para poder transferir la energía. Entonces, por eso es que vamos subiendo cada vez más y más, ¿cierto?, los niveles de tensión. Eh, También por arriba va a tener su límite, ¿cierto? Y en estos momentos los límites por arriba están alrededor de 1000 kilovatios. O sea, por ejemplo, lo mencionaba yo en HVDC, que en general, ¿cierto? Habría que reconocer, o sea, olvidémonos por un momento, ¿cierto?, de cómo ha progresado China. La tecnología, digamos, la tiene, ¿cierto?, o el desarrollo, digamos, de tecnología las tiene Estados Unidos, ¿cierto?, y Europa. Y en esta parte, digamos, de desarrollo de tecnología digamos, sistemas eléctricos, principalmente Europa. Y los países europeos no son países tan grandes, entonces se quedan cortos acá. Si se fijan, ¿cierto? Suiza, bueno, Suiza es un país bastante pequeño, pero 300 kilovolts, 400 kilovolts es suficiente. O sea, de hecho a mí me llamó la atención de que en Chile usemos tecnología de 500 kilovolts, siendo que en Europa 400 kilovolts es más que suficiente. Entonces, habían ciertos contratos o estas nuevas líneas eléctricas HVDC de China, las hacen los europeos, ¿cierto? Y obviamente no vamos a decir que los contratos que hace China son bastante particulares y permiten, ¿cierto?, que entren las fábricas europeas, pero ellos después de un tiempo, ¿cierto?, tienen derecho a replicar la tecnología. Y entonces los proyectos que existían eran de proyectos HVDC de 600 kilovatios. Y a lo más, tecnología emergente en Europa era de 800 kilovatios. Y los chinos dijeron, no, nosotros no nos interesa 800 kilovatios, nosotros queremos ir a 1100 kilovatios.
y tuvo que desarrollarse esa tecnología, o sea, bueno, digamos, no es que no esté hecha, sino que dirigir, digamos, la máquina de producción hacia ese lado, y en estos momentos el único que tiene la capacidad, por así decirlo, de desarrollar o, digamos, eh, hacer proyectos de esa envergadura, o digamos que en esos niveles de tensión, es China. ¿Por qué? Porque Europa dice, no, bueno, no le interesó. No está, digamos, dentro de su necesidad inmediata. Ahora, ¿dónde más se podría requerir un enlace HVDC de más de 1000 y tantos kilovolts que no sea China? Difícil, o sea, puede ser India, pero Chile definitivamente no. En Chile, ¿cierto? El proyecto que hay HVDC que yo les mencionaba es de 600 kilovolts. Ya, entonces ahí tenemos la estructura, ¿cierto? Típica de un sistema eléctrico. Entonces, cuando hablamos nuevamente aquí, para volver a insistir en la misma idea, cuando hablamos de conectar, ¿cierto? Cuando hablamos estos medios de pequeña generación, estamos hablando, ¿cierto?, de potencias que van a estar en el orden de los 10 megas y por lo tanto deberían conectarse, ¿cierto?, en el sistema de distribución, o sea, lo más lógico que se conecten, ¿cierto?, en esta parte de acá. Si es más grande, entonces va a ir más arriba, ¿cierto? Y así, y así sucesivamente. Algo que se me quedó aquí en el tintero, pero cierto, este es una representación del sistema suizo y acá, cierto, se ve que el sistema suizo, cierto, está interconectado con varios países, cierto, todos sus países limítrofes, Italia, Francia, Alemania y Austria. Y ellos, aquí, ahora que veo, digamos, central nuclear, a pesar de ser suizos, o sea, un país, digamos, bastante particular, o sea, no podríamos negar que ellos son, si hay gente, digamos, preocupada del medio ambiente, probablemente, ¿cierto?, estos son los mayores, pero ellos tienen varias centrales nucleares. Eh, y como les mencionaba yo estuve un tiempo en Suiza y una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, caminaba abajo de las líneas eléctricas, tenía que pasar, ¿cierto?, entre medio, no exactamente, pero camino, ¿cierto?, a casa que da una central nuclear, que si uno se pasa, ¿cierto?, cualquier película con una central nuclear que va a quedar, ¿cierto?, la catástrofe si algo pasa ahí. Y lo tiene, como dice la gente, lo tiene bastante asimilado. Entonces aquí hay la misma idea, ¿cierto? Tenemos la parte de generación, ¿cierto? Que generación, uno entra acá precisamente ahí, lo mencionaba yo, ¿cierto? Que si uno pensara que se pone como límite para que los conductores, ¿cierto?, las líneas sean manejables, del orden de 1 kiloampere, o sea, mil amperes, y ve que es cierto que si generamos, ¿ya? Eh, casi, digamos, no hay límite en qué tamaño puede hacer el generador, pero vemos que los generadores, ¿cierto?, típicos están en realidad en el rango de media tensión, está generando, ¿cierto?, en el orden aquí aparece, ¿cierto?, de 25 kilovolts. Eso significa entonces que, ¿cierto?, los conductores tienen que ser capaces de manejar corrientes del orden de 5000 amperes. Pero allí, digamos, bueno, esos son equipos, ¿cierto?, que siguen otros principios, por así decirlo, de construcción, diferentes o un poco diferentes, ¿cierto?, a lo que son las líneas, finalmente las líneas eléctricas. Está el nivel entonces de tensión de 380, bajamos a 110 kilovolts y finalmente bajamos, ¿cierto?, a los niveles de tensión requeridos, ¿cierto?, o más requeridos, ¿cierto?, que son de 380 volts trifásico en nuestro caso y 220 volts monofásico, y en Estados Unidos eh, bastante más, ¿cierto? Más bajos, 110 kilovolts, perdón, 110 volts, ¿cierto? Así que significa que en Estados Unidos, ¿cierto?, los niveles de corriente, por lo menos que se manejan internamente o sus instalaciones, ¿cierto?, requieren secciones bastante más gruesas que lo que nosotros usamos acá en nuestro país.
Vamos a ver entonces, modelar, ya habíamos anticipado algo de esto, no es mucho más lo que vamos a ver acá, ¿cierto? Que finalmente un transformador, si lo vamos a representar, ¿cierto? Es para eh, modelar, ¿cierto? Digamos, la operación básica, que es cambiar un nivel de tensión, ¿cierto? De un nivel 1 a un nivel 2, que se hace de acuerdo, ¿cierto? A la razón de espiras del devanado 1, ¿cierto? Con respecto al devanado 2. Profesor, Y, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero antes de seguir adelante, no sé, le puedo hacer, tengo una duda respecto de, tenemos diferentes equipos de generación de muy alta potencia, de grandes cantidades de energía, Sí, y que van, hasta el orden de 1 gigawatt e incluso más. O sea, que van todos conectados a una misma red. ¿Cómo logro que se sincronicen entre ellos para que no haya problemas de sincronismo al inyectarle a la misma red? Porque si están súper lejos, ¿cómo logro que en un sistema, en una planta industrial, si tengo 2 o 3 generadores, los pongo uno al lado del otro y tengo un sistema de sincronismo que lo estoy mirando, hay una caja y conexión entre ellos, pero si están a cientos de kilómetros entre ellos, ¿cómo los interconecto para que estén sincronizados? es que ¿Cuál es el mecanismo? esa es una de las, ah, no sé cómo es invenciones. El sistema eléctrico está conectado, o sea, está interconectado. Entonces, lo que pasa en una parte, el otro se da cuenta, ¿cierto? Sí, Eh, claro. y esas son las señales que rigen finalmente, digamos, el control. Pero van, Eh, van haciendo microcorrecciones, digamos. no, están conectados a la misma línea eléctrica. El asunto es que normalmente uno cuando piensa, ¿cierto?, es que necesitamos un sistema de comunicación para que pueda controlar el uno, sepa lo que está haciendo el dos y viceversa, ¿cierto? Y como dice, el sistema sea más inteligente y se tome la mejor decisión. Bueno, eso no es tan así porque el sistema está conectado ya, o sea, existe un sistema que están comunicados. Entonces, lo que se hace, ¿cierto?, es detectar si hay una baja de tensión, entonces ambos van a ver, ¿cierto?, que hay baja de tensión y van a tratar de subir la tensión. Digamos, nosotros vamos a ver que eso se hace inyectando potencia reactiva. Y van a dejar de inyectar de potencia o van a inyectar la potencia reactiva, ¿cierto?, justa solamente para que recuperar el nivel de tensión, ¿cierto?, que está dentro de lo aceptable. Y el otro parámetro es la frecuencia. A medida que comienza a aumentar el consumo, ¿cierto?, de potencia, se observa que la red, ¿cierto?, cambia, baja, digamos, la frecuencia, por lo tanto, los reguladores que tienen, digamos, los generadores, ¿cierto?, van a contribuir o van a producir más potencia con el objeto, ¿cierto?, de recuperar la frecuencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahí es donde tú lo que me preguntas es si están sincronizados o no. Digamos, lo que se trata de hacer es que el sistema de control precisamente no requiera de comunicación. O sea, se sabe que en el futuro podría hacerlo y que probablemente, ¿cierto? La mejor opción es que si conectamos una fibra óptica, por así decirlo, entre el generador 1 y 2 y implementamos un sistema de control que lo haga, ¿cierto? Controle los dos simultáneamente, eh, es posible teóricamente, o sea, salen lindas, como dice, estudios, simulaciones de eso, pero en la práctica siempre después viene el problema y si se corta la fibra óptica, y volvemos entonces ¿cierto?, como dice, al cuadrado 1, en donde lo único confiable es que el sistema está interconectado, por lo tanto, digamos, la forma como vemos cómo están operando es si la tensión baja o si la frecuencia baja y actuar, digamos, en función de eso, de esas señales. Eh, no sé si o sea, Sí, o sea, nosotros el curso va efectivamente para allá, o sea, nosotros vamos a conectar varios generadores en paralelo y vamos a ver cómo hace que finalmente el sistema opere bien, digamos. Ahora, tú hablas en particular, ¿cierto?, del sistema de sincronismo, que cuando tiene que entrar el generador, obviamente tiene que estar, ¿cierto?, en sincronismo con todo el resto del sistema y a partir de ese momento, entonces, el generador, ¿cierto?, queda conectado, pero sin carga para que no produzca, ¿cierto?, al momento que tú lo conectes, no produzca una perturbación en el resto del sistema. Y una vez que ya, como se dice, está sincronizado, entonces ahí recién ese sistema, ese nuevo generador comienza a inyectar carga, ¿cierto?
y al sacarle, entonces, si eso comienza a inyectar carga, significa que los otros van a comenzar a sacar, ¿cierto? Un poco de carga, va a sentirse más aliviado. ¿Te responde algo eso? Sí, profesor, lo que entiendo en macro es que al final el sistema como que autocorrige, digamos, Sí, va, sí, sí, está sí. mirando y tengo parámetros definidos de frecuencia y voltaje y con eso voy corrigiendo. Y con eso va corrigiendo, exactamente. Perfecto. Es que había tenido la Entonces, duda todos estos eso, años, no sabía cómo se... ese es un método, como digo, muy antiguo y, y uno podría decir, bueno, hay, alguna vez recuerdo haber visto una historia creo que es de Edison, ¿ya? Cuando estaban, ¿cierto?, los primeros generadores y puso sus dos generadores a funcionar, que ambos controlen la velocidad y eso es una contradicción. O sea, tiene un par de generadores, ¿cierto?, conectados a la misma red y ambos controlando la velocidad, y eso es imposible. O sea, tiene que haber uno que mande y el resto, como dice, son soldados, obedecen. Y en este caso, la forma de hacerlo, cuando hay un sistema simple de dos generadores, como dice, uno manda y el otro obedece, es que acá todos participan de manera igual, nadie tiene privilegios, por así decirlo. Y la forma de hacerlo entonces es, efectivamente, permitir que la tensión baje, porque si nosotros no permitimos esto, nadie se va a dar cuenta en el sistema que la tensión bajó y por lo tanto que tiene que tomar alguna acción correctiva. Y lo mismo, permitir, ¿cierto?, que la frecuencia en el sistema baje para que, ¿cierto?, puedan tomar acciones correctivas el resto de los generadores. Ahora, ¿eso es verdad o funciona bien, por así decirlo, con los generadores normales? O sea, si uno ve un motor, ¿cierto?, un generador o un motor, es más fácil imaginarse, ¿cierto? Si uno ve un motor y le aplica carga, va a notar que la velocidad baja. O sea, por el principio de operación que tiene el motor, ¿cierto?, las pérdidas que tiene el motor, la velocidad baja. Pero los generadores electrónicos no tienen el mismo principio, entonces hay que hacer artificialmente que los generadores electrónicos, ¿cierto?, eh, emulen el comportamiento de los generadores normales, ¿cierto?, para que esa lógica se siga, digamos, se siga manteniendo. Em, Estamos acá ya, entonces vemos algunos, como dice algunos, aquí ya se anticipa, ¿cierto?, que las cargas las podríamos representar simplemente como una resistencia, o una impedancia, como llamamos, ¿cierto? Que una impedancia entonces tiene una parte resistiva y una parte, ¿cierto?, reactiva, que tiene que ver, ¿cierto?, que es la X que aparece allí, que lo vamos a ver con, ¿cierto?, con algún detalle, y que esa reactancia, ¿cierto?, puede ser inductiva o capacitiva si está asociada, digamos, a, a inductancias o bien a capacitancias. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto?, de los transformadores. Como digo, el transformador es tal vez el gran responsable de que haya sido posible, ¿cierto?, utilizar la energía eléctrica de la forma que lo estamos haciendo. Eh, y permite entonces, mediante un sistema simple, adaptarse, ¿cierto?, los niveles de tensión de acuerdo a los requerimientos, y eso entonces significa, básicamente, ¿cierto?, poder reducir las pérdidas, ¿cierto?, a niveles, digamos, aceptables. Si nosotros pensamos ahora, como digo, 10%, 12% es bastante, digamos, en términos de pérdidas, no es, no es menor. Eh, Ahora, ya que estamos aquí en el tema, como digo, las pérdidas, ¿cierto?, en niveles de eh, eh, se logran ser bastante reducidos, ¿cierto?, con los sistemas de transmisión en corriente continua, pero eh, si no tenemos esa posibilidad, la opción, digamos, más práctica o más conveniente es los gasoductos. O sea, eso lleva por lejos, digamos, el primero. Entonces, si no se puede, con eso recién se recurre, ¿cierto?, a transmisión de energía en forma eléctrica. O sea, en otras palabras, ¿cierto?, si tuviéramos mucho gas o inagotable,
y necesitamos, ¿cierto?, transferir eso en niveles de potencia a otra, ¿cierto?, a una mega ciudad. Lo lógico entonces es hacerlo mediante un gasoducto y no pasar de, ¿cierto?, tomar el gas, convertirlo a eléctrico, pasar por la línea y etcétera, etcétera. Ya vimos entonces el transformador y hay que pensar entonces, estamos hablando en potencias ya, ¿cierto?, de potencia, niveles de potencia media hacia arriba, o sea, no estamos, en lo que nosotros vamos a ver, digamos, es desde el nivel de distribución hacia arriba, las cargas lo vamos a representar, como digo, como un equivalente, y hay que pensar entonces que a niveles de distribución, estas redes trifásicas operan, ¿cierto?, en forma bastante equilibrada, como aparece ahí, ¿cierto? Operan entonces en condiciones equilibradas y eso significa entonces que básicamente, ¿cierto?, que las corrientes de las fases A, B y C tienen magnitudes similares. La única diferencia entre las corrientes de aquí de la carga, ¿cierto?, A, B y C es la fase, ¿cierto?, de la corriente A con respecto a la B y con respecto a la C, ¿cierto?, que dependen de la fase, a su vez, ¿cierto?, de las tensiones de la fase A con la fase B y con la fase C, que en el sistema trifásico entonces ese desplazamiento de fase es de 120 grados. ¿Y cómo se llegó digamos, a ese sistema? Porque como dice, no 4 fases o 5 fases o 6 fases. Eh, y la razón es que con el sistema, digamos, de la menor cantidad de cables, en este caso 3, ¿cierto? Vamos a lograr, como digo, los beneficios ya que andamos buscando, que básicamente es que nuestro sistema, ¿cierto?, consuma una potencia constante. En este caso, digamos, em, si esto fuera un generador, la idea es que el generador, ¿cierto?, eh, eh, genere una carga, ¿cierto?, constante, o sea, una potencia constante, porque esta potencia, ¿cierto?, está siendo proporcionada desde una fuente motriz, y esa fuente motriz entonces va a funcionar mejor, ¿cierto?, si es que la potencia que le está demandando su carga es constante y no tiene, ¿cierto?, pulsaciones, por así decirlo, de potencia, porque esas pulsaciones de potencia, ¿cierto?, van a resultar, ¿cierto?, en vibración, en la operación, digamos, de ese generador. Entonces, si lo vemos, como digo, desde el punto de vista de consumo de energía, entonces llegamos, como digo, que esta es la mejor opción, con las 3 fases entonces desplazadas en 120 grados. Si nosotros calculamos la potencia resultante, entonces vamos a ver que la suma de la potencia A más B más la C, ¿cierto?, es constante. Las potencias individuales, cada una, ¿cierto?, tiene lo que llamamos pulsaciones de potencia, pero el motor, digamos, el generador aquí realmente tienen acopladas por dentro, ¿cierto? En el bobinado están acopladas las bobinas, de manera que el motor o el generador, ¿cierto?, ve solamente la parte constante, no ve, digamos, las pulsaciones. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para justificar que los sistemas, ¿cierto?, que son trifásicos, podrían ser mucho más fácil todavía, mucho más fácil, como digo. Y a propósito, digamos, esto de que 3 fases es suficiente. Los motores eléctricos, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, están usando un mayor número de fases, o sea, están usando 4 y 5 fases. Y la razón por la que lo están haciendo es por si falla una fase, entonces se quedan con 4, si falla otra, se quedan con 3, y siempre van a funcionar, o van a poder funcionar, digamos, en forma, digamos, bastante razonable, pero más por un motivo de redundancia que por un motivo, digamos, de cuánto es de que sea el mínimo para operar. Entonces, los sistemas trifásicos y podríamos decir polifásicos en general, digamos, cualquier número de fases, los podemos, ¿cierto?, si están equilibrados, los podemos representar finalmente, como aparece allí, ¿cierto?, con un sistema, o sea, con modelos, ¿cierto?, monofásicos. Y volvemos entonces, ¿cierto?, al modelo, ¿cierto?, básico del transformador, o la representación básica del transformador, que es simplemente un par de bobinas acopladas, ¿cierto?, en donde la tensión aquí en la salida depende del número de espiras, o la razón de espiras por la tensión de entrada.
Ese es el principio, como digo, de operación, elevar el nivel de tensión o reducir el nivel de tensión. La potencia, ¿cierto?, se mantiene la misma. O sea, si yo pasamos acá del lado 1 al lado 2, ¿cierto? Y acá la tensión se redujo, entonces significa que para mantener el mismo nivel de potencia, ¿cierto? La corriente aumentó. Si la tensión se reduce en un factor, digamos, A, la corriente entonces aumenta en un factor A. Y viceversa. Entonces, esa es hay un circuito equivalente, entonces, el principio básico, como digo, es sin considerar las pérdidas, entonces, si vamos desde aquí a allí, la tensión se reduce en un factor A y la corriente entonces aumenta en un factor A. Eso es lo que queremos representar, pero ese es lo que llamamos, ¿cierto?, un modelo ideal, y ese modelo ideal está un poco lejos, en el caso del transformador en particular, no tan lejos, digamos, como el resto de los elementos, porque hay que considerar, digamos, las pérdidas, hay que considerar digamos, el transformador en realidad es un elemento que se llama de inducción, ¿ya? Cómo pasa la energía del devanado 1 al devanado 2, o como dice el primario o secundario, pasa mediante un proceso de inducción, y la tensión entonces en cada uno de estos devanados, aquí aparece un phi, digamos, es proporcional al número de espiras y a la variación, digamos, de este phi es flujo, o de phi, digamos, ADT. Y entonces, el flujo que produce una bobina se supone que tiene que ser completamente canalizado, digamos, a la segunda bobina, de manera que, dice el flujo, que es donde está quedando, ¿cierto?, la energía, pasa completamente, digamos, del devanado 1 al devanado 2. Bueno, eso no es tan cierto, porque parte del flujo que produce la bobina 1 no abraza, se dice, a la bobina 2, ni el de la bobina 2, ¿cierto? Parte de eso no abraza el de la bobina 1. Entonces, hay flujos magnéticos de fuga y hay una manera, digamos, para representar eso. Y también hay que representar entonces las pérdidas en los conductores, ¿cierto? Estos son alambres, por lo tanto, ¿cierto? Si es un alambre como el cobre, ¿cierto? Tiene una determinada resistencia, hay que representar eso. Y finalmente, entonces, pues vamos a ver, digamos, el circuito equivalente, como digo, este aparece aquí como dice el transformador ideal, que nos sirve para comprender que esto simplemente transforma la razón, digamos, las tensiones del primario y secundario, pero hay que descontar, como digo, las pérdidas. eh, Hay que descontar entonces las caídas de tensión en estos devanados y las pérdidas entonces de flujo de los devanados, que las pérdidas de los flujos de devanados entonces afecta la fracción, ¿cierto?, de tensión que pasa del lado 1 al lado 2. Entonces hay una serie de circuitos equivalentes. Y la primera que aparece aquí, no vamos a cuestionar, digamos, cómo se llega a eso. En general, digamos, si uno tiene un sistema eléctrico, hay varios posibles, digamos, equivalentes, y esos equivalentes, entonces, los más típicos es el que se dice, ¿cierto? Vamos a poner acá el segundo, que lo podemos representar como una red equivalente, ¿cierto? En tipo T, o sea, como esto tiene un elemento acá, ¿cierto? Un elemento acá y otro elemento ahí, y eso forma una T. La otra alternativa es que esto forme una pi, digamos, que tengamos entonces un elemento hacia abajo, uno en el medio y otro, ¿cierto?, aquí al final. Eh, Entre los dos equivalentes, digamos, más obvio o más fácil, digamos, de entender. O sea, aquí, ¿cierto?, podríamos encerrar el transformador y esto es simplemente una caja negra, y lo único que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, acceso a esto es las corrientes de salida, tensión de salida, corriente de entrada y tensión de entrada, y que una, digamos, de estas tensiones y corrientes de salida, por ejemplo, dependen de la entrada, y si modelamos eso, entonces lo podemos hacer a través, como dice, de un circuito, o sea, de un circuito eléctrico que se va a comportar exactamente de la misma forma, y ese equivalente entonces puede ser pi o puede ser t, o podría ser alguna otra red más compleja, ¿ya? Hay otras redes que se denominan en escalera, que son, ¿cierto?, como si fueran peldaños de escalera. O sea, aquí dos elementos, uno arriba, otro abajo, otro más acá, ¿cierto? Y así nos podemos ir con varias escaleras, ¿cierto?, hacia más complejas, ¿cierto?, pero permiten representar algunos otros fenómenos, ¿cierto?, que pueden
la idea es que estos equivalentes representen de alguna manera, ¿cierto?, algunas de las variables físicas por las cuales se rige la operación, digamos, o funcionamiento de estos sistemas. Entonces, aquí hay un equivalente, como aparece allí, como equivalente exacto, y que si nosotros lo queremos analizar en forma, como se dice, analítica o matemáticamente, eh, es, es complejo, digamos, no es la primera opción. Pero si pensamos de que ese modelo está implementado en un simulador, efectivamente, digamos, el modelo sería el que aparece ahí como equivalente exacto. Entonces, en un simulador, ¿ya?, de circuitos eléctricos, sería ese el modelo que está, digamos, en la parte de arriba. Y tenemos entonces aquí resistencias, ¿cierto?, R1 y R2, que representan entonces la resistencia de los devanados 1 y digamos, de los devanados 1 y 2. Tenemos unas inductancias acá, ¿ya?, que estas inductancias, fijémonos aquí, que están en serie y por lo tanto están produciendo una caída de tensión con respecto, digamos, al transformador ideal que está puesto aquí. Si el transformador ideal, aquí no está puesta las letritas, pero aquí aparece, en lugar de un B1, aparece un E1 y E2. ¿Ya? Esas serían, digamos, la, 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 la parte que representa, digamos, la operación propiamente tal, ¿cierto?, de un transformador, pero la parte externa entonces son asociadas con, como digo, con las pérdidas de potencia. Estas inductancias de acá entonces producen una caída de tensión y esa caída de tensión entonces deberíamos asociarla o está asociada, ¿cierto?, con los flujos que se dice de fuga, o sea, el flujo magnético, ¿cierto?, que produce el devanado 1 y que no abraza el devanado 2 y viceversa acá, ¿cierto?, que produce el 2 y que no abraza, ¿cierto?, el devanado 1. Y otra cosa que se requiere es, ¿cierto?, aquí tenemos un circuito magnético y hablamos que básicamente, ¿cierto?, la tensión aquí en cada uno de estos yo lo podría representar, ¿cierto?, como N1 de Φ1 de T y aquí E sub 2, N2, N2, ¿cierto?, por de Φ A de T. Esa es la tensión, ¿cierto?, 1 y tensión 2. Si nosotros sacamos, ¿cierto?, la razón entre 1 y 2, finalmente ese de phi de t, ¿cierto?, se nos va a ir y va a quedar solamente, ¿cierto?, que está dada la razón, ¿cierto?, por el número de espiras. Entonces, el flujo, como digo, de fuga, ¿cierto?, también significa, como digo, que no está pasando de un lado a otro el flujo, o el flujo, digamos, de la bobina 1 que no abraza al 2 y viceversa. Eso es lo que agregamos, ¿cierto?, como flujo de fuga, que son estos de acá. Pero necesitamos que, ¿cierto?, exista flujo. O sea, si no hay flujo, no hay tensión. Y este es un circuito magnético, digamos, no es, mientras mejore la calidad del fierro, menor flujo vamos a necesitar, pero se necesita, digamos, un flujo y por lo tanto, ¿cierto?, hay que representar ese flujo, ¿cierto?, representa de alguna forma, ¿cierto?, una corriente y esa corriente entonces es la que circula a través de esta rama que está aquí, ¿cierto?, que es la rama que se denomina de magnetización. Si nosotros, ¿cierto?, tomamos acá esta rama, entonces está asociada ahí directamente, ¿cierto?, con la tensión B1 y la corriente que circula acá y por lo tanto, ¿cierto?, el campo magnético que crea o el flujo que crea es proporcional, ¿cierto?, a la tensión de ahí de entrada. Y el otro elemento que aparece aquí en la izquierda, ¿cierto?, que aparece como RC, la M que aparece aquí es de magnetización, entonces es la que se llama la corriente de magnetización o la corriente, digamos, que produce el flujo en el transformador. Y aquí entonces hay una C, la C es de core del transformador y este entonces representa las pérdidas, ¿cierto?, en este material magnético, ¿cierto?, que no es perfecto. Entonces esos transformadores tienen pérdidas asociadas por dos causas principales. Una es que este es un material ferromagnético, ¿cierto? El fierro tiene algún grado digamos, de conductividad y por lo tanto, ¿cierto?, si hay flujo variable en este material de acá, ¿cierto?, también significa que hay tensión, ¿cierto? O sea, si hay variación de flujo en este material, hay
tensiones, digamos, inducidas aquí en el mismo fierro, y eso entonces produce corrientes, y esas corrientes entonces, I cuadrado R son pérdidas. Entonces, una cosa es las pérdidas, ¿cierto?, que se llaman normalmente, ¿cierto?, por las corrientes de Foucault o de remolinos, porque digamos que se producen caminos en los núcleos, entonces se producen inducción, como digo, de corriente, tal como si el fierro en sí mismo, ¿cierto?, fuera otro devanado, y ese devanado está cortocircuitado y por lo tanto, ¿cierto?, está consumiendo corriente, y hay pérdidas entonces asociadas, ¿cierto?, con el circuito magnético, o la variación de flujo, ¿cierto?, en este circuito magnético. Y como aparece aquí inteligentemente, la forma como se ha encontrado cómo reducir esas corrientes es laminando el núcleo, digamos, del transformador. El transformador en realidad son láminas de menos de 1 milímetro, ¿cierto? Muchas láminas pegadas, ¿cierto? Y finalmente para formar un núcleo macizo. De lo contrario, no, ¿cierto?, la eficiencia que habríamos tenido en un transformador, si esto fuera fierro sólido, no, no, no sería práctico. O sea, de hecho, ¿cierto?, una forma de fundir metales, ¿cierto?, es precisamente usarlo, digamos, como, o sea, que ese metal que va a fundir forme el secundario de un transformador, y ¿cierto?, la corriente entonces que circula a través de ese material, ¿cierto?, termina fundiendo cuánto es ese metal. Mientras más alta es la frecuencia, mayor son las pérdidas, digamos, por ese efecto. Y el segundo efecto, ese es un poquito más difícil, digamos, de aceptar, pero estos materiales, digamos, ferromagnéticos no son lineales, ¿ya? Entonces, cuando aumentan el flujo, van en una trayectoria, y cuando reducen el flujo, bajan por una trayectoria diferente, ¿ya? Y la diferencia, digamos, el área que queda encerrado entre esa trayectoria se pierde, digamos, como energía, y significa entonces que hay pérdidas entonces proporcionales también, ¿cierto?, a esa, a ese proceso, digamos, a la no linealidad del, del núcleo magnético, ¿ya? En no linealidad en el sentido que si estas son, digamos, bobinas acá, lo que se espera es que el flujo que producen, digamos, sea proporcional a las corrientes. Entonces, eso no es tan así, ¿ya? Y eso entonces significa que existen pérdidas, y esas pérdidas se denominan, ¿cierto?, que son por histéresis, y también depende, ¿cierto?, la cantidad de veces que hagamos esa operación de subir el flujo y bajar el flujo, ¿cierto?, que en el caso de corriente alterna se produce 50 veces por segundo, en nuestro caso, digamos, en Chile. Entonces, también es proporcional, como dice, a la calidad del fierro y la frecuencia. Y todo eso entonces finalmente se asocia a este parámetro, que no se ve, como digo, tan directamente, pero volver a insistir, como digo, si nosotros representamos cuánto es el comportamiento del sistema, lo podemos hacer mediante una red, aquí, entre comillas, media arbitraria. Entonces, este parámetro de aquí está asociado, como digo, a las pérdidas, entonces, en el núcleo o en el core del transformador. Entonces, ese es el equivalente exacto, como digo, si nosotros revisamos un simulador, que el simulador no se va a hacer problema, ¿cierto?, por hacer cálculos más o cálculos menos, entonces se podría implementar ese modelo en el simulador. En el caso, ¿cierto?, si hacemos cálculos manuales, entonces ya nos complica eso, y normalmente lo que hacemos es olvidarnos de este transformador, o tratar, digamos, de olvidarnos de este transformador, ¿cierto?, o de esta, digamos, de asociar que esto explícitamente representa, ¿cierto?, a un transformador, y cambiamos, digamos, las variables que están acá. Entonces, en el secundario, decimos, las pasamos, ¿cierto?, al primario. Ya habíamos dicho entonces que la tensión 1 con la 2 se relaciona a través de la razón de Spira, y lo mismo, digamos, las corrientes, ¿cierto? Las corrientes del 1 al 2 también se relacionan con el razón de Spira, ¿cierto? Así que al final podemos tomar estas variables que están acá, y decimos entonces, las pasamos, ¿cierto?, al primario, y de esa manera nos olvidamos aquí, ¿cierto?, que hay un transformador. Nos olvidamos tal vez
temporalmente nomás, ¿cierto? Porque cuando hacemos el cambio, digamos, de nuestras tensiones acá, de tensión y corriente desde el secundario al primario, no hay que olvidar entonces que hay un parámetro, ¿cierto?, que es A, que es la razón de transformación. Entonces, esta tensión, cuando la pasamos hacia adelante, la multiplicamos por A. Y las impedancias, que aquí en este caso, ¿cierto?, que sería la impedancia de fuga del devanado 2, entonces, que tiene una reactancia y una resistencia, esas van afectadas por A al cuadrado, por la razón de transformación al cuadrado. Entonces, eso se puede demostrar. Nosotros lo que estamos, o sea, no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer solamente en palabras, pero una impedancia o la misma resistencia, ¿cierto? La resistencia en realidad es un B partido por I. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar la tensión de la inductancia y pasarla al lado, ¿cierto?, primario. Sabemos que la tensión entonces va por A. Y en la parte de abajo entonces tenemos partido por I, ¿cierto? Y entonces tenemos que tomar la corriente que tenemos aquí en el secundario y pasarla al primario. Y en las corrientes, ¿cierto? Si la tensión pasa de aquí hacia allá por un factor A, la corriente pasa por un factor 1 partido por A. De manera, ¿cierto?, que cuando hacemos el producto de tensión y corriente, se cancela ese A, ¿cierto? Porque la potencia aquí, tensión por corriente 2, debería ser, despreciando las pérdidas, ¿cierto?, igual a B1 y 1. Entonces la tensión pasa para allá por A, ¿cierto? Y la corriente, ¿cierto?, pasa en 1 partido por A, pero hay que darse cuenta, ¿cierto?, que la corriente aquí estaba dividiendo, por lo tanto, si estaba dividiendo, ¿cierto?, pasa al lado de arriba, entonces nos queda que estos elementos aquí, ¿cierto?, R2 y X2 pasan afectados, ¿cierto?, como aparece ahí, con la razón, ¿cierto?, de transformación al cuadrado. Otra forma, ¿cierto?, sencilla de verlo es que amplificamos, como dice la tensión, o sea, cuando pasamos desde aquí hacia allá, multiplicamos la tensión por A, y cuando pasamos la corriente, entonces tenemos que hacerlo, como dice, dividir por A. Y la manera, ¿cierto?, de reducir la corriente que tenemos ahí es aumentando la impedancia. ¿Cuánto hay que aumentarla, ¿cierto?, por A nuevamente. Entonces nos queda ese A al cuadrado. Entonces, este sería un circuito equivalente también, como dice ahí, exacto, referido en este caso al primario, y la misma operación que nosotros hicimos acá de tomar variables que están en tensión y corriente en el secundario, pasarlos al primario, podemos hacerlo al revés, pasar desde el primario al secundario, y el circuito sería muy similar. La A desaparecería de acá, y en lugar, ¿cierto?, de aparecer aquí, digamos, esta A, sería al lado izquierdo, y nos quedarían todas estas variables partido por A al cuadrado. Entonces, en el análisis esto suele hacerse cada vez menos, digamos, solamente para, en estos momentos si se hace solamente para introducir, digamos, el concepto, pero es complicado de usar este sistema, digamos, si no hacemos cálculos manuales. eh, Y por lo tanto hay simplificaciones. Aquí hay una simplificación. La primera, ¿cierto?, es que decir que la corriente que se consume aquí es pequeña, y por lo tanto, digamos, la caída de tensión que produce esta rama de aquí, ¿cierto?, en esta de aquí es despreciable. Y lo otro, entonces, también considerar que en un transformador práctico estas impedancias de aquí son pequeñas, por lo tanto la caída de tensión aquí también, digamos, es pequeña, y una buena aproximación entonces es tomar esta rama que está aquí y llevarla, ¿cierto?, aquí, pasarla hacia adelante. Una vez que tenemos eso ya aceptado, entonces, bueno, aquí tenemos una impedancia, ¿cierto?, un par de impedancias en serie, así que lo que podemos hacer, ¿cierto?, es agruparlas en una sola, y aquí aparece, ¿cierto?, como una resistencia equivalente 1, ¿cierto?, para referirse que están referidas o al este equivalente que estamos tomando, ¿cierto?, un equivalente del transformador, pero referido, ¿cierto?, al devanado 1. Y esto ya, como digo, es una aproximación no tan mala, ¿ya? Y bastante buena para ¿cierto?, los transformadores que son de poder, por así decirlo, o de potencia, que son los transformadores de potencia. Entonces tienen resistencia relativamente baja, digamos, pérdidas también bajas. Esto se trata de que sea
muy eficiente este transformador y esta tecnología, como digo, bastante antigua, así que es difícil pedirle más a los transformadores, excepto que sean más compactos. Y la única forma de lograr que sean más compactos es que operemos a frecuencias más altas. Mientras más alta la frecuencia, más compacto va a ser el transformador. Pero ese es un paso, digamos, que no se va a dar. O sea, hoy en día hay transformadores que pueden operar en forma práctica 400, 500 Hz. eh, pero eso significa cambiar, como digo, la frecuencia de la línea, cosa que está, como se dice, fuera de cuestionamiento. Y eso, como digo, es un equivalente, y finalmente llegamos a un equivalente que es bastante más aproximado y bastante más manejable, ¿cierto? En que representamos al transformador simplemente como una impedancia seria. Fijémonos acá, ¿cierto? Este elemento de aquí nos estaba molestando, pero en los transformadores de potencia la corriente de magnetización es bastante baja en comparación a la corriente, digamos, que maneja el transformador en forma normal, o sea, o la corriente principal. Hablemos acá, ¿cierto? Aquí viene una corriente, parte de esta corriente es la de corriente de magnetización. Entonces la corriente principal, como digo, es mucho mayor que la corriente de magnetización, así que podríamos derechamente desde un principio haber despreciado eso, despreciado las pérdidas, y vamos a llegar, como digo, a este equivalente de acá, que para algunos estudios en sistema de potencia es más que suficiente. Como digo, en un transformador tiene pérdidas menores a un 1%. Así que con un equivalente como ese que está allí, ¿cierto? Se puede llegar a conclusiones bastante aceptables o cercanas, digamos, a lo que está sucediendo en la práctica. Y nuevamente aquí entonces tenemos la alternativa de que nuestro equivalente, ¿cierto?, esté referido al primario o esté referido, ¿cierto?, al primario, perdón, al secundario. Y fijémonos, ¿cierto?, que la A, si aquí está multiplicando, al otro lado, ¿cierto?, pasa dividiendo. Y aquí entonces vamos a ver ahora el modelo de los generadores, y el generador, digamos, el modelo del generador es un modelo bastante complejo, y si no fuera, digamos, por de este equipo, el sistema de potencia y dinámica de potencia sería bastante más sencillo. Como digo, este es un motor eh, o una máquina, digamos, que tiene bastante complejo, digamos, el que se utiliza principalmente, ¿cierto?, para generación de energía eléctrica, que es el motor sincrónico, o la máquina sincrónica. En realidad es máquina en general, ¿cierto? Y cuando trabaja como motor, entonces recién lleva, ¿cierto?, el primer nombre como motor, pero lo contrario, ¿cierto?, va a llevar generador. Y en términos generales, digamos, las máquinas eléctricas se pueden comportar como motor o generador. Otra cosa es, ¿cierto?, si están optimizadas para funcionar como motor o como generador. Entonces, las generadores o las máquinas sincrónicas, eh, ¿cierto?, la mayoría o la aplicación principal que tiene es como generadores, y están muy optimizadas las eficiencias. Si la eficiencia del transformador está cercana al 100%, ¿cierto?, sus pérdidas son menores al 0,5%, y en las máquinas de generación, ¿cierto?, como la máquina sincrónica, las pérdidas también andan en ese orden, como en el 1%. Y aquí aparece entonces, como dice, debido a su alta eficiencia. O sea, no hay ninguna otra máquina que sea más eficiente que esa. Y si la tratáramos como una máquina simple, como digo, sería relativa, o sea, una máquina normal sería relativamente fácil de representar. El problema es que esta es una máquina altamente especializada, perfeccionada, entonces su modelo es algo complejo, y como aparece aquí, ¿cierto? Entonces, eh, si lo modelamos en la parte eléctrica y en términos, digamos, con algunas aproximaciones, sería un modelo de quinto orden. O sea, tiene una dinámica asociada, ¿cierto?, de quinto orden. Eh, o sea, tiene tiene a lo menos, ¿cierto?, 5, como se dice, raíces que caracterizan, ¿cierto?, la dinámica de ese sistema. Y, eh, y ese, como digo, sería el caso del modelo exacto. Y ese en la parte eléctrica, y hay que considerar, además de eso, como aparece, ¿cierto?, en un modelo habría que considerar, ¿cierto?, la dinámica de la parte mecánica, que en delante, ¿cierto?,
yo le mostré una lámina que de un motor o una máquina, ¿cierto? Un motor diésel, en que nosotros vamos a considerar un modelo de primer orden y a lo más de segundo orden, ¿cierto? En la fuente, en la fuente motriz. Entonces hay que modelar ahí, ¿cierto? El proceso de combustión, el proceso de cuánto es de producción de combustible y varias otras cosas más, ¿cierto? Mientras más complejo es digamos, la fuente motriz, entonces más complejo es el modelo. Entonces, en general, digamos, la modelación de un generador o de una planta digamos, de energía es bastante complejo y se requiere, digamos, ese tipo de modelo precisamente, ¿cierto? Porque entran en juego, digamos, tienen dinámicas muy parecidas, ¿cierto? La parte eléctrica con la parte mecánica. Entonces, a la hora de estudiar algún transitorio de la parte eléctrica, también hay que tener un buen modelo de la parte mecánica y viceversa, ¿cierto? Si es que se quiere estudiar desde el punto de vista, digamos, de operación mecánica, algunos problemas, ¿cierto? De dinámico de mecánica, pasa también, ¿cierto? Por considerar un buen modelo del cuánto es del generador eléctrico. Entonces, no lo vamos a ver ahora, digamos, el modelo específico, vamos a ver un modelo bastante simple, ¿ya? Eh, Antes de eso, yo les mencionaba, ¿cierto?, que es un modelo como de quinto orden en la parte eléctrica, sin considerar, como digo, la parte mecánica. Entonces hay que considerar que una máquina eléctrica en realidad es un sistema de bobinas acopladas. Entonces, ¿cuántas bobinas acopladas tenemos en este circuito magnético? Tenemos tres en el estator, ¿cierto? Porque son aquí en la periferia de esto, ¿cierto? Que es el estator, que aquí se muestra, ¿cierto? Que en la parte de este anillo de acá, allí entonces están alojadas, ¿cierto? Las bobinas, en este caso del estator. Este, ¿cierto? Que está acá es el rotor, el que está aquí, este de aquí es esta parte de aquí. Y en términos simples, en primera instancia tiene solamente una bobina. Entonces este produce un campo magnético, ese campo magnético va a girar e induce tensiones entonces en el devanado del estator. Entonces tenemos tres bobinas, ¿cierto? En el estator, una aquí en el rotor. Cada una de esas bobinas entonces tiene una dinámica y esa dinámica, digamos, entre las bobinas no es independiente, o sea, esas bobinas están acopladas, digamos, magnéticamente, entonces lo que hace una bobina influye a la otra y viceversa. Y todo esto, como digo, en términos de dinámicos o ecuaciones diferenciales, por así decirlo, si lo queremos ver. Y entonces ya tenemos 3, 4, ¿cierto? Y va de cuarto orden. Y además de esto, como les mencionaba yo, entonces estas máquinas están especializadas para eh, generación eléctrica e incluyen entonces algo que se llaman los devanados de amortiguación. Y esos devanados de amortiguación son precisamente para amortiguar, digamos, fenómenos o perturbaciones transitorias. O sea, cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, ¿cierto? Ese generador deja de producir energía eléctrica porque hay un cortocircuito, ¿cierto? En los terminales de generación en alguna parte, ¿cierto? De la red, hay una tensión cero y eso significa entonces que la potencia eléctrica es cero y, ¿cierto? El generador de la parte motriz, ¿cierto? No se da cuenta de eso, se da cuenta un poco más tarde de que el generador, ¿cierto? Que hay un problema eléctrico, pero de que se va a dar cuenta, ¿cierto? Se va a dar cuenta que la pregunta que hacían en delante, ¿cierto? Vamos a percibir de que la parte mecánica, ¿cierto? Va a entrar en problemas, ¿cierto? A causa de un problema en la parte eléctrica. Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa ya. en su explicación, está bastante interesante. Le quería hacer una pregunta muy doméstica. ¿Vamos a hacer jornada única hoy día o vamos a continuar en la tarde por los horarios? No, hablé con Iván ayer y él me dijo que ustedes querían que probablemente tener la tarde libre y yo sí, le accedí. Me había olvidado de eso, pero no lo quería anticipar. Y entonces estaríamos terminando el próximo sábado con jornada completa. Ya, profesor, o sea, ahora terminamos pronto este horario. ¿Terminamos a la una? ¿Se ahora un ratito más? Perfecto, profesor. ¿Ya? Hora de Magallanes. ¿Ya? Hora de Magallanes, entonces. Sí, ahora Nosotros somos ya, hora de Magallanes, que nosotros somos del norte, por eso le pregunto.
Ah, ya. Sí, Sí, no hay sé, gente sí, de, era de 9 a 1, ¿cierto? Y según mi reloj es como un cuarto para la 1. Correcto, que tenemos extranjeros en el curso, profesor. sí Sí. tenemos, no, sí, Gente de otros países aquí. Tenemos Ah, gente ya. más al norte, profesor. Chile es más que Magallanes. Ya. Ya, Sí, hasta ahí. queda Como poco, República Independiente. Ok, gracias. queda poco en todo caso. Entonces, les mencionaba yo, ¿cierto? Que esta es una máquina que está perfeccionada, ¿cierto? Para que logre eficiencias del 99% y sea capaz de sobrevivir, como dice, a todas las adversidades que hay en una red eléctrica altamente conectada, principalmente falla. Entonces, estas máquinas, ¿cierto? Incluyen lo que se llaman devanados amortiguadores, y esos devanados amortiguadores en realidad como una máquina dentro de otra. O sea, si uno pensara esta una sola máquina, no es tan así. Es como dos máquinas dentro de una. O sea, maneja dos principios de operación diferentes, de manera que cuando hay una perturbación en la frecuencia, entra otro mecanismo, digamos, a operar que trata de estabilizarlo, y esos son los devanados amortiguadores. Y estos devanados amortiguadores, entonces, en este caso, desde aquí, se dice que hay uno que está en el eje principal digamos, del magnético. Después voy a, digamos, detallar a qué se refiere eso. Y otro devanado que está en cuadratura. Sé que hay un par de devanados que están marcados, ¿cierto? Como KQ1, KQ2', y por aquí un D, ¿sí? KD2, KD', ¿sí? Entonces, esos son básicamente, digamos, estos devanados siguen el mismo principio de operación del motor de jaula de ardilla. En realidad son barras que van acá, ¿cierto? Con eso es suficiente para lograr entonces un buen amortiguamiento de los fenómenos, o algunos, digamos, de los fenómenos transitorios. Tampoco es perfecta la máquina, pero ayuda bastante, como digo, a amortiguar esas oscilaciones. Entonces, si nosotros vemos este modelo de acá, ¿cierto? En términos de devanados, serían todos los que tenemos aquí, y cada uno de estos devanados entonces introduce, ¿cierto? Es una ecuación de primer orden acoplada con esta de aquí, con esa, etcétera. Aquí tenemos 4 más eh, 3, entonces serían 7, y por alguna razón, ¿cierto? Hay una que se podría descontar, ¿cierto? Porque sabemos que las corrientes A más B más la C, ¿cierto? Deberían sumar 0. Por lo tanto, digamos, acá cuando uno representa este devanado, realmente no son 3 devanados. Desde el punto de vista dinámico o acción combinada, son 2. Entonces, en general, un bobinado uno lo representa por dos componentes. Y generalmente estas dos componentes, entonces, una es, ambas, digamos, podríamos representarla en cuadratura, y normalmente en máquinas se habla entonces del eje directo, ¿ya? Que el eje directo en este caso lo fija el campo magnético, digamos, principal del motor, digamos, el original, que no tengo acá, pero es una bobina, ¿cierto? Que va, entonces, ¿dónde tengo la F? Ahí tengo la F, ¿ya? Aquí hay una cruz y ahí hay una punto. Entonces, ¿cierto? Dice la corriente va, ¿cierto? Desde la cola de la flecha, va hacia a través del devanado y sale, ¿cierto? Por aquí y da varias vueltas. Entonces, si uno sigue lo que se llama la regla, ¿cierto? De la mano derecha, que tiene un nombre, ¿cierto? La corriente entra aquí, etcétera, y hacemos entonces hacia dónde apunta el flujo magnético de esa bobina, y debería ser entonces transversal o 90 grados, ¿cierto? El sentido de orientación de la bobina. La bobina está en esta dirección, desde de eso, o sea, el principio y ahí el final, ¿cierto? Y produce entonces un campo magnético en esta dirección. Ese es el campo, como se llama, directo, y hay bobinas entonces que producen campos magnéticos, ¿cierto? En cuadratura, estos que son las Q, ahí está. Y entonces las máquinas generalmente se representan en función de devanados, ya sea, ¿cierto? En este caso del estator, en eje directo, en eje en cuadratura, amortiguadores en eje directo en cuadratura, y campo, el campo, uno podría decir en eje directo, en eje en cuadratura, pero pensemos que el modelo es tal, ¿cierto? Que tratamos, digamos, de minimizar la cantidad, digamos, de bobinados, y decimos entonces que el flujo que produce el devanado en este campo, en este caso el devanado F, es el eje directo. O sea, este devanado, ¿cierto? El F, que es de fil o de campo, no produce flujo en cuadratura. Entonces eso no reduce la complejidad del sistema, pero
como digo, hay el modelo exacto de esto, o no tan, digamos, buena aproximación, es un sistema de quinto orden, ¿ya? Considerando devanados en cuadratura, digamos, en eje directo, o sea, perdón, de amortiguación en eje directo en cuadratura, más el campo, más los dos devanados, ¿cierto?, del estator, ¿ya? Y como digo, este es una máquina un poco más complicada porque incluso tiene un par de devanados acá, ¿cierto?, en amortiguadores en cuadratura. Y lo que está ahí es una aproximación. Yo le mencionaba que la forma de implementar esto en realidad son barras, ¿ya? Y las barras no tienen noción, digamos, para dónde están apuntando, si están en eje directo o en eje en cuadratura. Por lo tanto, lo que hay aquí ya es un modelo. Lo que sucede es que digamos, la bobinado que contribuye a la amortiguación es uno que está en cuadratura con el eje directo. Entonces, bueno, no queda mucho tiempo, pero vamos a terminar con esta idea. El modelo podrá ser muy complejo, pero finalmente se reduce, ¿cierto?, que lo vamos a representar por un equivalente eléctrico, y en este caso, digamos, eh, este equivalente, ¿cierto?, es una fuente, como aparece ahí, de tensión en serie con una impedancia, y esa impedancia entonces representa varias cosas, ¿cierto? Las pérdidas en los enrollados y la interacción entre los tantos bobinados, y esa interacción entre tantos, digamos, bobinados finalmente se refleja, como dice ahí, en una impedancia equivalente, que representa en el fondo, ¿cierto?, algo que uno diría que es obvio, ¿cierto?, es que si tenemos corriente en la salida, lo lógico es, ¿cierto?, que la tensión que vemos aquí en la salida comienza a reducirse. Entonces, este es el modelo más básico, ¿ya? Y uno podría justificarlo de varias maneras, pero el sistema eléctrico podría ser muy complejo, podría ser no de una máquina, podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Que finalmente nosotros lo podríamos representar por lo que se llama un equivalente de Thevenin, y el equivalente de Thevenin es una fuente más una impedancia. ¿Cómo se determinan esos parámetros, digamos, de este circuito equivalente? Bueno, esa es otra cosa, pero en el caso, digamos, de la máquina, entonces, el generador, en este caso, ¿cierto?, sincrónico, esos parámetros es, como aparece aquí, la reactancia sincrónica, que esto se puede sacar, digamos, del modelo que desarrollado, digamos, del modelo complejo, llegamos a este sistema de acá, o también se podría, ¿cierto?, obtener experimentalmente. Ahora, esta reactancia que está aquí representa la operación, o modela, digamos, en forma razonable la operación de este generador solamente en estado estacionario, no digamos, durante los transitorios. Entonces, durante los transitorios, en términos simples, está puesto aquí, ¿ya? Pero hay un equivalente del generador en estado transitorio, que también es un equivalente de Thevenin, en donde hay una tensión, ¿cierto?, y hay una impedancia que ahora, en lugar de llamarse la reactancia sincrónica, se llama la reactancia transitoria, ¿ya? Y, eh, y sirve para representar, digamos, transitorio en el orden de un segundo, en un par de segundos, ya no en estado estacionario, o sea, transitorio, digamos, desde el punto de vista de la máquina, tal vez transitorio relativamente lentos, ¿ya? Pero no, ¿cierto?, tan lento como para considerar lo que el sistema está en estado estacionario. En general, digamos, el modelo que llamamos transitorio es consistente con, digamos, con lo que sucede en la parte mecánica. Y tenemos un modelo todavía más rápido que representa, digamos, el comportamiento de la máquina en estado que se llama subtransitorio, y ese, digamos, está en el orden del orden de los milisegundos, y se usa generalmente para representar la máquina en estudios, por ejemplo, de fenómenos eléctricos rápidos o muy rápidos, y principalmente en términos bastante simples, ¿cierto?, para representar bien, ¿cierto?, el comportamiento del generador durante cortocircuitos. Digamos, los cortocircuitos entonces son fenómenos que ocurren bajo el segundo, y generalmente, digamos, la parte crítica del cortocircuito está en los primeros ciclos, digamos, de la red, los primeros 3 o 4 ciclos. Entonces, hay que tener, digamos, para poder dimensionar las protecciones en forma adecuada,
tenemos que saber, ¿cierto?, cuáles van a ser las corrientes de cortocircuito en nuestro sistema, y eso entonces, para hacer esos cálculos, se recurre entonces a modelos, como digo, en estado, como aparece ahí, subtransitorio, de esta máquina eléctrica. Ahora, nuestro enfoque que nosotros vamos a dar, en realidad estamos justificando algunas cosas, pero finalmente, ¿cierto?, vamos a hacer el estudio confiable, por así decirlo, si uno quiere hacer un estudio confiable. Entonces, hoy en día existen los simuladores, y los simuladores entonces representan la máquina en términos, digamos, de todo este sistema interconectado. O sea, el modelo que finalmente tiene un simulador de uso industrial es este. No exactamente de esta forma, pero vamos a ver, digamos, ese modelo, vamos a ver esas ecuaciones, y entonces, como digo, será un sistema de quinto orden en la parte eléctrica, determinado, ¿cierto?, por una serie que habíamos hablado ya aquí de impedancia en estado permanente, en estado transitorio y en estado subtransitorio, y hay algunas, como aparece aquí, en eje directo y otras en eje en cuadratura, y además de eso, digamos, con constantes de tiempo en cada uno de estos sistemas. Y entonces, cuando uno usa un simulador, pregunta por todos esos parámetros. Afortunadamente, cada vez, digamos, los preguntan menos cosas, ¿cierto? Los simuladores, porque muchos de estos valores, ¿cierto?, se usan valores típicos, e incluso, ¿cierto?, uno podría sacar de la librería algún generador en particular, ¿cierto?, de una máquina que ya viene seteado, ¿cierto?, con sus parámetros en particular. Entonces vamos a ver qué queda aquí. Ahí. Voy a terminar entonces con lo que les mencionaba yo. Eh, el modelo entonces de la máquina sincrónica es bastante complejo, y en términos algo simple, entonces se caracteriza, como dice ahí, por un equivalente, y este equivalente entonces depende, en el fondo, ¿cierto?, del tipo de transitorio que estamos estudiando. En estado permanente es este, ¿cierto?, en estado entonces dinámico, que es perturbaciones, ¿cierto?, en realidad en la, en la velocidad de la máquina, entonces ¿cierto?, es consistente con las digamos, perturbaciones de tipo mecánica. Entonces, el modelo debe ser, como dice, transitorio, y reemplazamos, como dice aquí, por una reactancia transitoria en eje directo. Y si hacemos entonces algo como un cortocircuito, ¿cierto?, que es algo que desde el punto de vista mecánico difícilmente se va a dar cuenta que el sistema va a estar en cortocircuito, ¿cierto?, durante los primeros milisegundos, y ahí entonces, para el cálculo correcto, como digo, va a ser el equivalente que llamamos el subtransitorio. Entonces aquí hay una, un gráfico de un cortocircuito en un generador de sincrónico, y vemos acá, por ejemplo, cuando el sistema llega ya a estado permanente, una corriente, digamos, relativamente baja con respecto a la corriente, ¿cierto?, que tenía al principio del cortocircuito. Entonces, esta de acá lo podemos estudiar, como digo, con el primer equivalente. La corriente durante este periodo de acá lo podemos estudiar digamos, con el equivalente entonces, o llegar, digamos, a las mismas conclusiones aquí, ¿cierto?, con el equivalente en estados transitorios, y la corriente, como digo, al principio del cortocircuito. Entonces, los valores de aquí, ¿cierto?, lo podemos obtener cercanos, ¿cierto?, a lo que ocurre en la realidad y en las simulaciones, por así decirlo, con el equivalente de subtransitorio. Entonces, cuando se dimensiona, por ejemplo, una protección, se utiliza aquí la reactancia subtransitoria, calculamos corriente de cortocircuito, pero sabemos que además de eso hay un transitorio, así que finalmente de ese transitorio, ¿cierto?, uno llega a la conclusión de que la corriente podría llegar al doble de eso, y la protección entonces tiene la especifica de manera que tiene que aguantar, ¿cierto?, o tolerar una corriente, ¿cierto?, de cortocircuito de tanto durante los primeros ciclos. No es que la protección abra, digamos, en esta parte de acá. O sea, lo menos aconsejable es que la protección abra con una corriente muy alta. Por lo tanto, digamos, las protecciones eléctricas normalmente operan, digamos, o va a operar, digamos, abrir, ¿cierto?, cuando el sistema cuando la corriente principal o la corriente, digamos, en el generador ya decayó a un valor razonable. Entonces, en ese momento es buena idea, o sea, buen tiempo para abrir la protección. De lo contrario, lo estamos abriendo corrientes muy altas. Hay que pensar que estas son protecciones
electromecánicas y que tampoco responden en forma inmediata. Tienen retardos del orden de los 100 milisegundos, digamos, del momento que se detectó el problema hasta que realmente lo abrió. Pero independiente de eso, ¿cierto? La protección esa tiene que ser capaz, ¿cierto?, de tolerar esa corriente inicial que es bastante mayor, ¿cierto?, a la corriente que queda en estado estacionario. Y la razón de eso es que, de lo contrario, ¿cierto? El switch que va a abrir o los contactos del switch que van a abrir se quedan pegados. El sistema no abre, o sea, el sistema, los contactos se funden, quedan soldados y no hay apertura entonces por cortocircuito. Ya, lo vamos a dejar acá entonces y nos vamos a ver el día jueves. Bueno, profesor. Ya, profe. Gracias. Ya, Ok, profesor. gracias. Ya, profe, Chao. gracias. Gracias, profesor.